estimada estudiosa, muy buenos días. El tema de hoy, planeación empresarial. Revisé tu actividad y veo algunos puntos que debes mejorar. Entonces, para el entendimiento de esta temática, me permito hacer el énfasis en la misma. Con lo anterior, empezamos. El objetivo de hoy es identificar los elementos de la planeación estratégica. Para ello, vamos a tener tres temas principales. Primero, el pensamiento estratégico empresarial. ¿Qué es eso? A partir del pensamiento evolucionamos al direccionamiento y para poder generar efectivamente en acciones concretas ese direccionamiento, plantearemos las estrategias corporativas. Primero, el pensamiento estratégico empresarial es la idea que tiene todo empresario cuando va a iniciar su negocio. Entonces, ese personaje puede pensar, voy a hacer una panadería y la panadería la voy a tener en el pueblito X, ahí vivo y solamente quiero una sede y esa sede que cubra pues la gente del barrio y la gente de pronto que llegue alrededor. Esa es una visión de negocio. ¿Cómo quiero yo tener mi negocio? Hay otras personas que tienen unas perspectivas diferentes. Dicen, no, yo me imagino hacer la panadería, pero que crezca, que tenga varias sedes, que no solamente tenga una sede en el pueblo, en el barrio, sino que tenga varias sedes a nivel departamental y después nacional y por qué no internacional. Qué delicia tener una fábrica donde uno pueda hacer el pan, los ponqués, etcétera, etcétera, para toda ocasión. Y entonces allí cada persona elige cuál va a ser su sueño. A partir de allí, ya con el sueño, ya con esa idea, empieza a tener o a elaborar algo que se llama direccionamiento estratégico. El direccionamiento estratégico ya es coger ese sueño y ponerlo en ejecución. Y entonces dice, listo, si yo quiero mi negocio pequeño, quiero mi negocio grande, quiero mi negocio internacional, voy a poner una visión. ¿Cómo me sueño yo ese negocio? Entonces, grande, pequeño, en cuánto tiempo, y eso es muy importante en la visión. Más adelante vamos a ver ese detalle. Cuando hablamos de misiones, ¿para qué yo quiero ese negocio? Entonces, todo el mundo diría, no, pues para vender pan, ¿ok? Ese podría ser un objetivo, pero más allá de eso, esa panadería, ¿por qué se va a distinguir? No, es que quiero hacer un pan súper especial para ocasiones absolutamente especiales, ¿ok? Entonces ya empiezas a delimitar y empiezas a definir un poco más tu negocio. No, mire, es que yo quiero hacer esa panadería porque he observado que la gente le gusta mucho el pan y las ocasiones especiales, pero más allá, yo quiero tener la posibilidad de generar empleo a mucha gente, porque veo que las opciones de empleabilidad se están reduciendo.
Y pues mucha gente tiene hijos, tiene obligaciones. Entonces yo quiero hacer mi negocio, sí, panadería, sí, porque te da alimento a las personas y tienen un símbolo para poder celebrar sus logros, pero más allá. Quiero hacer esta panadería con un énfasis de responsabilidad social empresarial. Allí tendríamos otra misión. Entonces, cada persona, cada empresario tiene una misión distinta a partir de su sueño, del por qué quiere hacer las cosas, para qué es este negocio. Con ello, plantea unos objetivos globales. ¿Qué significa? Si yo a 5 años quiero tener 3 panaderías totalmente reconocidas, como mínimo a los 2 años ya tengo que tener una panadería muy bien establecida, que me dé la suficiente rentabilidad como para coger de allí y empezar realmente a concretar un segundo negocio. Por ende, la visión estaría a 5 años, tener 3 sucursales, y el objetivo me voy planteando poco a poco cómo voy a conseguir esa visión. Si yo a los 2 años ya tengo la otra panadería, la primera panadería consolidada, a los 4 años muy probablemente ya tenga la segunda panadería totalmente consolidada, con rentabilidad y demás. Y con la rentabilidad de los dos negocios anteriores, al año podría tener una tercera panadería. Y entonces allí yo empiezo a cranear y a plantear objetivos específicos que me permiten medir si voy bien, mal o regular en la idea de negocio que yo tuve inicialmente. Con lo anterior, ahí sí empiezo a diagnosticar qué cosas buenas me brinda el entorno y qué cosas buenas tengo yo. Además de las cosas no tan favorables para mi negocio, sea que vengan de afuera o que yo tenga deficiencias en ello. Si yo trabajo e identifico muy objetivamente cuáles son las cosas positivas y cuáles son las no tan favorables, ahí sí empiezo a establecer las estrategias y con estrategias empiezo a asignar los recursos para alcanzar las metas. De esta forma, plantearía siempre la visión, a dónde quiero llegar, estableciendo muy bien qué es lo que quiero hacer de mi negocio, trabajando para lograr que esa planeación estratégica que yo planteé se lleve a cabo a través de algo que se llama planeación táctica. La planeación táctica es el plan de cada una de las áreas que conforman mi empresa para que me colaboren, para que me aporten, para llegar a alcanzar esos objetivos estratégicos. Muy probablemente si es una microempresa o es una empresa naciente, usted va a ser el representante de todas las áreas. Y eso está bien. Estás empezando. Por lo anterior, entonces, tú vas a organizarte y decir, bueno, yo lo que necesito en principio es generar producción, generar clientes, entonces tú necesitas las recetas para hacer el pan o los ponqués o las cosas iniciales para tener un buen surtido. Entonces, lo primero que necesitas son las recetas y después, bueno, qué tipo de horno necesito, cuál es el voltaje, el amperaje que necesito para poder tener los hornos que tengo, cuáles son el congelador que necesito y así sucesivamente. Entonces, el uno es la logística, el otro es compras, el otro es producción, el otro es mercadeo y son actividades que tú vas a hacer inicialmente.
o el empresario va a hacer inicialmente, para posteriormente empezar a decir, bueno, ahora sí me voy a lanzar, ya tengo organizado dónde va a ser mi negocio, etcétera, etcétera. Para no perder tanta plata, de pronto colocar el negocio en un lugar donde no vendes mucho o de pronto la gente no le gusta mucho tu producto y así sucesivamente, haces un estudio que se llama, haces el estudio de Excel y el DOFA. Entonces vamos a fortalecer un poco más los elementos que vimos anteriormente. La visión genera lo que realmente quieren los socios de ese negocio. Normalmente un negocio tú no lo planteas para corto tiempo. Por ello, la visión es a largo plazo y qué bueno que permanezca de generación en generación. La visión responde siempre a dos preguntas. ¿Quiénes somos? Somos la panadería tal que se distingue por tal cosa. Y participamos en el negocio, sí, de sector de alimentos y bebidas perfectamente, pero además tiene un sello característico. Y eso también se escribe en la misión, Acuérdense que la visión siempre es importante colocar el tiempo para tener un referente. ¿Un referente para qué? Para poder establecer y plantear los objetivos organizacionales y a partir de esos objetivos organizacionales identificar si mis resultados están alcanzando poco a poco lo que yo he planteado y así lograr el desarrollo que yo me he propuesto y claramente la sobrevivencia empresarial. Si yo tengo esos objetivos organizacionales claros, ahí sí trabajo las estrategias para identificar cuáles son los cómo más prometedores para el negocio que yo tengo de acuerdo con lo que mis recursos me dan. Cuando hablamos de recursos tangibles e intangibles. El conocimiento, el tiempo, el goodwill, esos son recursos intangibles. Y recursos tangibles, el dinero, la infraestructura, la materia prima, el producto terminado, los bienes muebles e inmuebles, todos estos son los recursos. Y como te decía anteriormente, para que esos recursos sean utilizados de forma más productiva, hacemos un estudio interno y externo de las variables que afectan la organización. Empezamos entonces a hacer primero una matriz que se llama PESTEL. PESTEL es una técnica, es una metodología que se utiliza para poder identificar cuáles son las variables que más me afectan a mi negocio desde lo externo. Entonces, cuando hablamos de entorno externo, identificamos los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales para conocer si estos me favorecen o por el contrario no son tan favorables para mí y cómo me puedo mover con ello. Demos ejemplos. Si vamos a hacer una panadería hoy, de pronto a nivel político, analicemos. Tenemos pandemia, pero el señor presidente dice, vamos a permitir que los negocios de alimentos trabajen. No los vamos a cerrar porque pues claramente las personas como base necesitan alimentarse. Entonces a nivel político, esa característica te sirve.
Esto lo llamaríamos oportunidad. A nivel económico, uy, no es que la gente ya no está comprando, sino únicamente lo necesario, se está restringiendo bastante. Entonces, de pronto, si yo le doy mucho énfasis a los productos muy especiales y muy costosos, puede que se me queden y yo tenga pérdida. Eso sería una amenaza. Factores externos que no me favorecen. ¿Qué sí me favorecería? Vender el pan, que es un producto que se necesita, es un alimento que normalmente todas las casas y todas las familias lo consumen, y pues el pan realmente se vende y puede hacerse de forma económica y se vende día a día. Entonces allí tendremos una oportunidad. Podremos encontrar entonces en cada una de las variables de la matriz Pestel tanto oportunidades como amenazas. A nivel sociocultural, y estamos en un negocio que está en Colombia, colombiano, que haya vivido normalmente en este país, desayuna con pan. Entonces, eso es una oportunidad muy buena, porque todo el mundo, todas las familias van a consumir pan diariamente. A nivel tecnológico, es que de pronto los hornos consumen mucha energía. Entonces empiezo y a nivel tecnológico investigo por internet y encuentro que hay hornos que no consumen tanta energía. Eso sería una oportunidad, que a través de la tecnología yo pueda adquirir los bienes muebles y aparte de eso, adquirir aquellos que me favorecen, porque la tecnología en hornos te dice, no, es que el horno fulanito de tal es costoso, pero a la larga me sale más barato porque como voy a consumir tanta luz, entonces no me va a salir tan costoso. O ese horno trabaja con gas y entonces resulta que uy, eso me favorece cantidades. O el horno última tecnología trabaja con energía solar y no me consume ni energía eléctrica ni gas. No, fantástico, porque ese gasto me lo voy a ahorrar. Entonces, allí la tecnología podría ser una oportunidad fabulosa para el negocio. A nivel ecológico, uy, no, la pandemia realmente nos ha afectado a todos de forma significativa. Entonces, ¿cómo hago para identificar esto? Porque pues claramente nos ha afectado negativamente. Y a nivel legal, encuentro que las últimas resoluciones favorecen que yo pueda trabajar sin ningún problema, independientemente que la localidad, el departamento, el país estén en cuarentena. Hay otras ciudades que te dicen no, solamente van a trabajar las farmacias, de resto no trabaja nadie. Entonces, en aquellos lugares donde yo esté, sí sale esa resolución donde no me bloqueen el negocio, pues es una oportunidad. Y en aquellas ciudades donde dicen ni siquiera alimentos se pueden comprar, entonces sería una amenaza. Por ello se dice que esta herramienta Pestel te ayuda a identificar y reflexionar de forma holística todos los factores del entorno. Si yo ya tengo este análisis realmente claro, hago un estudio de mercado fuerte, identifico si, por ejemplo, a nivel sociocultural, el lugar
donde yo me voy a ubicar, la gente prefiere productos orgánicos, entonces puedo hacer un pan con estas características o mis productos tienen que ser con estas características, entonces los costos, los precios pueden estar variando. Miro si realmente me conviene ese lugar o me conviene otro, porque pues la gente busca economía, entonces pues también me tengo que mover por precio. Busco si en el lugar donde yo me voy a ubicar realmente se mueve este producto o no. Y todo ello me lleva a identificar el lugar donde voy a abrir las tiendas, cómo voy a atraer a los clientes y así sucesivamente. ¿Con qué? Utilizando las fortalezas y las debilidades. Llamamos de fortalezas aquellas cosas muy buenas que yo tengo internamente en mi empresa. Tengo dinero, perfecto, entonces esa sería una fortaleza. Tengo debilidades, no tengo dinero, eso es que voy a conseguir no sé dónde, pero pues de fuerte no soy en eso. Con lo anterior, hago un cruce, fortalezas y debilidades en un lado y oportunidades y amenazas en otro. La razón es sencilla. Cuando yo voy a identificar cada una de ellas y cada uno de estos cruces, lo que depende de mí es interno. Las fortalezas dependen de mí, las debilidades dependen de mí. ¿Cómo así? Tengo plata, es una fortaleza. Conozco gastronomía, es una fortaleza. Sí, yo quiero hacer la panadería y, bueno, tengo la plata, fortaleza, pero no tengo el conocimiento. Si no tengo el conocimiento es una debilidad. Y uno tiene que ser muy honesto qué tiene y qué no tiene, o qué tiene y qué tiene de forma muy reducida. Como esto es lo que yo manejo, lo cruzo con lo que no manejo. ¿Qué es lo que no manejo? Las oportunidades y las amenazas. ¿Por qué? Porque dependen de otros. Las oportunidades son las cosas buenas que me da el entorno. Entonces, ¿cómo identifico claramente si estoy en una oportunidad o en una fortaleza? Si depende de mí, es una fortaleza. Y ahí es uno de los puntos que vi como deficientes en tu trabajo. Depende de mí aprender gastronomía, sí. Entonces lo ubico en este lugar. Si no conozco, lo pongo como debilidad. No conozco gastronomía. Oportunidades. La legislación actual en los lugares que yo trabajo me genera la posibilidad de trabajar. Eso no depende de ti. Entonces, si la respuesta es sí, si me dejan trabajar, eso vendría a ser una oportunidad. Las amenazas sí veo que las tienes claras. Entonces, no, imagínense que la legislación en Medellín dice que solamente pueden abrir en cuarentena las droguerías, pero los negocios no. Entonces, para mí eso es una amenaza. Entonces, aquí, si lo puedo manejar, si depende de mí, va aquí. Si no depende de mí, va aquí. Bien. Y después, ahí sí hago el cruce. Hago el cruce de lo interno con lo externo, de algo que yo puedo manejar para abordar lo que no puedo manejar. Por eso yo no voy a hacer cruces de oportunidades con amenazas, porque no dependen de mí, no están en mis manos. Ese es otro punto que observé en tu trabajo. Te dice entonces, en el cruce 1,
¿Cómo puedo aprovechar las oportunidades? Trabajándolas con las fortalezas. Y allí hago mis estrategias. En el punto 2, que son debilidades contra oportunidades. Estoy débil, pero la oportunidad del entorno es buenísima. Entonces, ¿qué debo hacer para no perder las oportunidades a pesar de mis debilidades? En el recuadro 3, te dice, ¿cómo puedo superar estas amenazas aprovechando mis fortalezas? Y las más difíciles a veces que tienen los empresarios son las estrategias de sobrevivencia. ¿Cómo puedo superar esta situación que no es buena a pesar de mis debilidades? Y este ejercicio normalmente yo lo hago cuando ya las personas tienen identificadas claramente cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades. En ejercicios de aula, les digo, tienen que hacer una en cada uno de los recuadros. A ti te invito a realizarlas pues en tus tiempos para desarrollar más estabilidad. Para profundizar en estos temas, te invito a ver estos libros, La experiencia del liderazgo, Administración, un enfoque basado en competencias, o cualquier libro que tengas de planeación estratégica. En el diseño curricular encuentras esa bibliografía y en el material complementario también. Si sigues teniendo dudas o inquietudes sobre este tema, me cuentas a través del correo y me dices, mira, profe, tengo dudas en esto. Acuérdate que cuando yo te digo del correo, tienes que utilizar la bandeja de entrada. Porque si lo dejas en los comentarios de las actividades, yo no tengo acceso después a eso. No lo puedo leer y puede generarse una inconformidad al respecto. Déjame mostrarte donde te digo que puedes manejar los mensajes, por si acaso, para que no haya confusiones. Entonces, coges por acá en bandeja de entrada. Y allí, con este lapicito, buscas el curso, seleccionas en cursos favoritos, buscas planeación estratégica y me envías el mensaje, el tema y el mensaje, para que yo pueda tener la oportunidad realmente de apoyarte. Bien. No siendo más, te agradezco el tiempo. Lo que te digo, si tienes cualquier duda o inquietud, entonces mi correo es nubia.murcia@umb.edu.co, con el cual nos podemos comunicar de forma constante. Que estés muy bien.